Gracias a Dios. Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo que nos permite en esta hora estar aquí reunidos en su nombre. Que Dios bendiga a nuestro hermano Andrés Cruz, que ha sido para nosotros un gran amigo y un gran instrumento en las manos del Señor. Que Dios lo guarde de todo peligro, que Dios lo siga usando, que de ahora en adelante lo prospere y lo use mucho más. Que nuestro Señor sea glorificado en la vida de nuestro hermano Andrés Cruz Gallego y en la vida de nuestro hermano José Cruz Alfaro. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Pido a nuestro Señor que derrame una gran bendición sobre esta congregación. Él conoce las peticiones de nuestro corazón y que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Leemos un verso de la Escritura y de esa manera nos vamos a preparar para un mensaje que nos trae el mensajero del Señor. Dice San Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén y amén. Nuestro Señor nos bendiga. Pueden sentarse. Esto es lo que nuestro Señor ordenó. Esto va a ser un video que vamos a oír bien corto, tiene como 20 minutos nada más, pero vamos a disponernos para que este video pues sea una bendición para nuestras vidas. Nuestro Señor ordenó ir por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el libro de San Lucas también, además de Marcos 16:15, que es el que yo les acabo de citar, tenemos también en el libro de San Lucas, cuando ya nuestro Señor resucitó y antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él dijo que fueran por todas las naciones, confiadamente, con seguridad, predicando que hay perdón de pecados para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es una obra que nuestro Señor ordenó a sus discípulos hacer, la predicación del Evangelio, y ellos fueron por todas partes predicando el nombre del Señor Jesucristo. Y esto era lo que acontecía, eso era lo que se conoce como el Evangelio, eso es lo que se conoce como la predicación de las buenas nuevas de salvación.
anunciarle al mundo que en Jesucristo hay perdón de pecado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma del ser humano ser salvo, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, cuando fueron llevados a la cárcel, y después dice que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Era la sanidad de un enfermo, que Pedro oró por el enfermo y fue sanado. Y entonces, ¿cómo hicieron ustedes eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ven ustedes, no hay otro nombre debajo del cielo en que el ser humano pueda ser salvo. Y nosotros encontramos también que el apóstol Pablo, que antes era conocido como Saulo de Tarso, él se había dedicado a perseguir a los creyentes porque él quería exterminar esa secta que él la consideraba como una secta falsa. Entonces él dice que encarcelaba ahí en Jerusalén, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora vean ustedes, él andaba persiguiendo a los discípulos de Jesús, y Jesús le dice que lo estaba persiguiendo a él. Como él dijo: el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, pero el que persigue al que yo enviare, él los envió a predicar. Todo discípulo es enviado a predicar. El que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Pero el que lo persigue, pues estaba persiguiendo al Señor. Porque hasta un vaso de agua fría que usted dé en favor de uno de los discípulos no perderá su recompensa. Pero
cualquier cosa que haga contra un discípulo de Dios también tiene sus consecuencias. Entonces él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, porque había sido echado de encima del caballo, y con la luz había quedado ciego. Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, clamando, orando, ayunando, pidiéndole a Dios que lo sanara. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora vean ustedes la bondad del Señor Jesucristo. Un hombre que, dice la Biblia, que encarceló a los discípulos en Jerusalén hasta que no quedó ninguno. Y él dijo, ya en Jerusalén aquí, que yo sepa, no hay ninguno. Se han huido, se han ido a Damasco, se han ido a otras partes. Denme autoridad para irlos a buscar. Una persona que dice que arrastró a los discípulos a la cárcel, consintió cuando los mataban. Pero vean ustedes la bondad del Señor y la misericordia del Señor. Se le aparece, le dice, Saulo, ¿por qué estás haciendo eso? Y cuando él sabe que Jesús, Jesús envía a una persona para que ore por él y sea sano. No lo dejó ciego. Oyó su clamor, Señor, perdóname, he hecho mal, he encarcelado a tus discípulos, he matado a tu gente, perdóname. No hay pecado que Él no pueda perdonar cuando la persona en realidad clama a Dios de corazón por el perdón de los pecados. Y miren ustedes cómo nuestro Señor fue tan bondadoso, tan paciente, que le mandó a Ananías para que orara por él y fuera sanado. Y este hombre fue sanado y fue lleno del Espíritu Santo. Y este es el hombre que predicó más el Evangelio en todas partes. Encontramos nosotros a este Pablo, porque Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Encontramos a este Pablo predicando el Evangelio por todas partes.
Y ven ustedes cómo él dice acá en el libro de Timoteo, cuando le escribió a Timoteo, que él le dijo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Entonces encontramos nosotros cómo él se convirtió en ese gran predicador. Y él es entonces el que nos dice, ahí en el libro de Romanos, en esa porción que acabamos de leer, que él dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Dios, dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la predicación ya de Pablo. También en el libro de Romanos 5, él dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este hombre se dedicó a predicar esto, que el amor de Dios fue derramado por su Espíritu en el corazón de los creyentes. Porque eso fue lo que Dios hizo con él. Él andaba lleno de odio, lleno de maldad contra esos discípulos. Y el odio enferma a las personas. Está probado que una persona que guarda odio en su corazón, guarda raíces de amargura, eso le puede producir, no solamente es una enfermedad espiritual que lo aparta de Dios, porque el odio aparta a la persona de Dios, sino también que produce enfermedades físicas. La persona se enferma de cáncer, de muchas enfermedades, y es el producto del odio, del rencor, de algo en el corazón de la persona en contra de algún ser humano. Por esa razón, miren ustedes cómo dice allí que Dios derramó su amor por su Espíritu en nuestros corazones, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es un mensaje precioso, el mensaje del Evangelio, que hay salvación, hay vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Y es una realidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esa es una verdad bíblica. Y Dios ha salvado miles, millones de almas que están en el paraíso, que oyeron el Evangelio y creyeron en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, en el tiempo del hermano Branham, en nuestro tiempo. Hay mucha gente que han recibido al Señor y han invocado su nombre
y el nombre de Cristo ha sido invocado sobre ellos en el bautismo y esas personas han sido salvos. Y muchos están en la presencia de Dios y otros estamos aquí vivos en la tierra esperando nuestra transformación. Porque esa es una promesa. Los que ya partieron resucitarán, pero nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Y entonces yo espero que Dios use este video, este mensaje del profeta. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya tienen el video listo, ¿verdad? Nos ponemos de pie y ahí lo tenemos, sería el número, creo que es el número 4. Sí. Pero ese es el número 4, ¿no? Todo el que invocar el nombre del Señor, ¿o es el número 1? De a ver cuál es el que dice, porque acaban de poner otro que no es. Ese uno que dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo espero que lo consigan allí en el video y que Dios nos permite escuchar este mensaje de nuestro hermano William Soto Santiago. Debe ser de la serie 5, pero voy a ver tú cuál es ese debe ser. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios me nos bendiga a través de la gracia. Y ahora con nosotros el reverendo William Soto Santiago. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es, según Jesucristo nos dice la Escritura. No hay otro mediador, solamente hay uno y es Jesucristo. Él es Melquisedec. Por eso es que él decía, antes que Abraham fuese, yo soy. No podía comprender cómo un hombre que tenía unos 30, 33 años de edad podría decir que era antes que Abraham en su cuerpo físico. Muy bien, pueden sentarse. Pero en su cuerpo espiritual era antes que Abraham y antes que Adán y era antes que toda la creación. Fue por medio de él que Dios creó todas las cosas. Y ahora continuamos aquí. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es una transformación para de seres mortales venir a ser seres inmortales. Venir a ser personas con cuerpos eternos, cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Yo creí y ahora quiero ser bautizado. Bueno, yo creí y ahora quiero ser bautizado. Yo creí y ahora quiero ser bautizado. Amén y amén. Vamos a hacer una oración por ustedes. Es un privilegio muy grande poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio que está en la Biblia, que hay salvación en Él. Él mandó a sus discípulos, después que Él resucitó, dice la Biblia que comió con sus discípulos y estuvo con ellos por más de 40 días aquí en la tierra. Después de los 40 días se reunió en el Monte de los Olivos y dice la Biblia que más de 500 hermanos estaban juntos allí. Cuando lo vieron, después que los bendijo, iba a entrar al trono de Dios a interceder por nosotros hasta que el último escogido le reciba y sea salvo por la sangre de Cristo. Entonces dice que viéndolo ellos, después de bendecirle y hablarle,
y mandarlos a predicar el Evangelio, subió a la presencia de Dios. Y ese Cristo es un Cristo viviente, no es un Cristo muerto, resucitó de los muertos. Y Él hoy puede bendecirte, puede contestar tus oraciones, puede resolver tus problemas. Él quiere ayudarnos, que la Biblia nos dice que Él quiere ayudarnos, quiere sanarnos, quiere bendecirnos, quiere ayudarnos. Entonces usted ha recibido, cuando recibe a Cristo, ha recibido al Salvador, al Redentor, que es el que perdona nuestros pecados. Ha recibido al Sanador, porque es el que sana nuestras enfermedades. Ha recibido al Príncipe de Paz, por eso viene la paz a tu alma, viene la paz al corazón de la persona. Entonces vamos a hacer una oración pidiéndole que Dios nos perdone toda falta, todo pecado que hemos cometido y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y entonces pasamos a este mandamiento del Señor, que el que creyere y fuere bautizado. El bautismo en agua representa la muerte y sepultura de Cristo y su resurrección. Allí es donde comienza el discipulado de un creyente. Cuando él va al bautismo en agua, está empezando a obedecer el primer mandamiento del Señor. Y allí hay una gran bendición, porque ahí es donde es invocado el nombre de Jesucristo sobre la persona. Es una gran bendición. Les digo que Dios derrame sus bendiciones sobre ustedes en esta hora. Entramos a la presencia de Dios para pedirle primero, Señor, que nos perdones toda falta, todo pecado que hayamos cometido. Límpianos con tu sangre preciosa. Y te ruego, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie de toda falta y ellos puedan recibir tu Santo Espíritu y tú les des esa revelación del cielo, esa sabiduría celestial para ellos conocer los misterios de Jesucristo. Que cuando ellos te invoquen, tú les respondas, tú contestes y respondas, Señor, las peticiones de su corazón. Yo los pongo en tus manos y pido que los bendiga, que en el bautismo en agua también le concedas el don del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les va a bendecir. Voy a pedir al pastor que pase adelante con la palabra final y les recomiendo que tomen ese paso, que es una bendición, el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le damos gracias a Dios por esta tarde. Ya los caballeros pueden pasar de este lado para cambiar. Gracias a Dios. Vamos a orar por estos jóvenes que están respaldando a nuestro hermano José aquí en el trabajo. Estos dos hermanos, Antonio de Jesús Gutiérrez Hernández y hermano Juanelo Córdoba López. Si están por aquí, pasaran acá, pasen hasta acá. Sí. Y vamos entonces a orar por ellos, pedirle a Dios que los bendiga. ¿Cómo te llamas? Antonio de Jesús Gutiérrez Hernández. ¿Y tú? Juanelo Claret Córdoba López. Vamos a entrar a la presencia de Dios para orar por estos jóvenes, pidiéndole a Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Eso es lo que necesitamos para ministrar la palabra, el poder del Espíritu Santo. Y lo que queremos pedirle a Dios es que los unja con su Santo Espíritu para que ellos den un gran fruto en el reino de Dios.
Y así entramos a la presencia de nuestro Padre Celestial para pedirte, Señor, acá por nuestro hermano Juanelo Córdoba López, que tú lo uses de una manera grande de hoy en adelante y derrames una bendición sobre él. Concédele, Señor, que la virtud del Espíritu Santo lo llene, lo guíe, lo unja para un trabajo mayor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pasa por acá Antonio de Jesús Gutiérrez Hernández. Vuelvo y les repito que sin el Espíritu Santo no podemos hacer grandes cosas. Por eso Jesús dijo, no se muevan hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Porque es con el Espíritu Santo que podemos hacer, ungidos con el Espíritu del Señor, que podemos hacer cosas mayores. De esta manera, Señor, ponemos delante de ti también a nuestro hermano Antonio de Jesús, pidiendo que tú lo bendigas, que tú lo unjas con tu Santo Espíritu y que él pueda, Señor, ser un instrumento en las manos del Señor Jesucristo. Un instrumento para la gloria del nombre del Señor y para el crecimiento del reino de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, así hago esta oración y esta petición por nuestro hermano Antonio de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios te bendiga, Antonio. Dios te bendiga, Juanelo. Que Dios les use grandemente. Voy a dejar por acá a nuestros hermanos, que Dios me les bendiga y les use. Muchas gracias. Bueno, vamos a